¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí por Unicanal. Estamos viviendo los últimos días de esta semana, digo, con esta temperatura elevada. Desde el miércoles comenzará a descender esto y va a parecerse algo un poquito más a un invierno. Esto hasta el domingo más o menos y después va a volver a subir. Así que bueno, disfruten del frío que se viene porque después se va a ir para siempre. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Sí, sí, hasta el miércoles es el miércoles que empieza sí, la curva descendente. Pero no va a ser como la otra vez, ¿eh? No, no. Por lo menos me imagino que mínimas de hasta 12. Sabrá, ¿no? No, mínimas de hasta 12 Eso sí. grados marcan. 12, Pero 11 bueno, es lógico, está en un invierno. Y sí. ¿Todo bien, Pedro? Espectacular. Todo tranquilo. Bueno, buen fin de semana, entonces. Sí, igualmente, me imagino que Ha vos sido también muy habrás espectacular. disfrutado con todos los amigos. Uf, una catarata de amigos. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto. Me preocupé cuando dijiste los últimos días. Que no hay Un de, poco más de, ya, de calor. Claro, Apocalipsis, sí. de- No pensé que tenías algún Nos otro, trasladamos De acá los santos los últimos No, días. ya ni me da para algún perder otro cosas. viaje interesante. No, bueno. no, te digo, ya con la suerte de todo, ni me da para perder cosas. nos trasladamos de Unicanal. Estos días fueron brutales. Bueno, un saludo a todos mis amigos invisibles que Así aparecieron el mismo. fin de semana. A todos mis invisibles A amigos. todos mis invisibles amigos. Felipe, ¿cómo están? ¿Cómo la todo bien? Bien. La gracia de poder compartir contigo este lunes. Pero Después antes de, de haber, muchas gracias por favor. sí, después de habernos visto el sábado, sí, por la tarde. Un Se momento extrañaba. especial para mi hija. Sí, compartimos El que un uno momento fue a la de cancha, de sí. cancha, sí. Sí, terrible. Obvio. No sé, A Mili le justo marcó. sacaron la foto, yo no sé si soy Jetta o En qué realidad, pasó. en realidad también te mandamos un mensaje a vos, pero jamás Más vale respondiste. que no se vayan más. Tenía Por la que- duda, ¿no? No, Hasta que pegamos- termine el campeonato. No olvidamos, tenía que enviar vos tu solicitud a la Chao. embajada para tu green card. Le dijimos a Pedro, vamos al estadio ¿a cuál? Y al defensor no tiene helipuerto, entonces Pedro ya decidió No, irse. sí, antes su permiso, sí que Una cosa de loco, sí. se le- Bueno, se le- un se le saludo pegó Pedro, para la tiene, llave de Pedro su tiene que jaula. avisar con tiempo para que el mecanismo y operativo de seguridad se despliegue. formulario que No presenta la puede embajada, así, ¿cómo ¿no? se llama? A mí me preocupa que no vayan. Tantos días para antes. que no vayan más. No tenía pila ¿cómo se llama el No es que detector sea ese que le caballero. pone? El grillete ese. El grillete electrónico no tenía pilas vapero, entonces Sandra le dijo, señor, no se va. Se queda acá, para eso pago el cable y se pone a ver de acá. Pedro, tenemos que hablar de tu tema. Bueno, esto Te voy a es... asesorar en un par Sí, de cosas. estoy cayendo. Ya. Bueno, esto era para amenizar un poco porque vamos a tener un tema que sí, de alguna forma ocupa nuestra atención desde hace un buen tiempo y sobre todo lo hemos hablado ya en este programa en reiteradas ocasiones, pero como que va teniendo nuevos capítulos Que esta mañana, historia. Mañana es. Y mañana tiene un día trascendental. El orden de las preguntas ya lo vamos a hacer, pero vamos a saludar primero rápido a nuestros invitados. Ministro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Toto, para todos tus compañeros y para todos los invitados. Bueno, mañana un día clave, imagino que ustedes también ya estarán sondeando, preguntando, alzando el teléfono, a ver cómo está la cosa. Bueno, vamos a ver mañana qué pasa. Don Beltrán Maqui, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación y un placer estar acá en compañía de los que acompañan esta mesa y compartir con ustedes. La parte agradable les aviso que es el saludo porque después vienen las preguntas y yo no me puedo hacer cargo. Todas Diputado, las ¿cómo mías. está? Gracias por acompañarnos. Hola Toto, ¿cómo estás? A los panelistas, al resto de los invitados, buenas noches y gracias por la invitación. Don Filemón, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Toto. Claro, hay ministros, hay compañeros que a los panelistas también. Bueno, ¿vos te fuiste, Filemón, y viniste o te quedaste en Asunción desde que vinieron la primera vez? Sí, a Jaupe, viernes, claro, fuimos a Cero, este día ahí llegué de vuelta. Eso marca también que la lucha campesina también tiene aquello que tiene que marcar a su casa tarjeta, pedir permiso una semana para poder venir otra vez. Señor, Tiene ya que velar está, por ya sus está bien la intereses. manifestación. Claro, está bien la manifestación, una semana vení, después te vas otra vez. Pedro, ya que estamos No, en igualdad de condiciones, me tiene la imagino, primera Don pregunta. por Filemón favor. tiene, también el productor, me imagino que tiene que velar por Por supuesto. su producción. A ver, Pedro, Mariana Bueno, y después con... Ahora, no, le quería preguntar al diputado Aldo Vera, el tema de los números para mañana. Tengo entendido que hay algunas dudas, especialmente En realidad el miércoles, desde, Pedro, pero en realidad el miércoles. el miércoles. Hay dudas con respecto a un sector del partido del PLRA. Ustedes están haciendo números, porque escuchaba hablando incluso con Víctor Ríos, él decía, bueno, pensamos que íbamos a tener y íbamos a estar más holgados, pero ahora es como que no. Mira, Pedro, todas las votaciones últimamente han sido muy ajustadas Ajá. en temas así como este, que son, le veo a Felipe asintiendo. Sí, en estos temas han sido ajustados, ¿no? Ha habido una mayoría cómoda como ha habido quizá un año atrás, ¿verdad? De hecho, todos los votos, y hay votos que siempre se mantienen enigmáticos, por darle un nombre, ¿verdad? Que uno solamente los define el día de la votación o en la votación. Muchos por acción y otros por omisión incluso, ¿verdad? Mariana. Para el ministro Juan Carlos Baruja,
Me corrige si estoy equivocada, pero entiendo que la redacción del proyecto, del texto que tiene media sanción, dice autorízase al Poder Ejecutivo a, es decir, y ahí se establecen los montos. Le pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que eso no se realice ya que es una autorización y no una imposición? ¿Es posible eso? ¿Están viendo la posibilidad de que no se cumpla ese subsidio o lo van a hacer y van a ver de dónde sacar el dinero? Bueno, el texto que está redactado, el término que está empleado es el subsidio, pero básicamente es lo mismo, ¿verdad? Es la condonación. condonación. O sea, está disfrazado el término, pero es Claro, básicamente... el efecto es una condonación. Los efectos de una condonación, ¿verdad? Entonces, yo creo que la ministra de Hacienda ya había expresado la posición en ese sentido, que hoy no hay esa disponibilidad de esos recursos. Y bueno, esa es un poco la situación, ¿verdad? Pero perdón que insista, pero hay posibilidad, digamos, de que, o sea, están replanteando, ¿cómo van a plantear el no cumplir una vez que esté la ley? Bueno, esa parte yo realmente no estoy trabajando en esos términos. Yo creo que la gente del Ministerio de Hacienda es la que finalmente, en la hipótesis de que esto se concrete, son los que van a estar analizando y viendo el planteamiento, ¿verdad? Nosotros del Ministerio de Agricultura lo que hemos hecho y estamos haciendo es expresar la posición del gobierno en este tema. Hemos demostrado que el acuerdo que el año pasado se había firmado se ha hecho cumplimiento. También decimos que el gobierno coincide en la problemática, que este es un problema real de los pequeños productores que se arrastran hace muchos años, pero el planteamiento de solución es lo que tenemos divergencia. Nosotros creemos que la solución está en el refinanciamiento y en la rehabilitación productiva y no en la condonación que está planteado en este proyecto de ley, ¿verdad? Felipe. Sí, para Beltrán, Maki, justamente viene como vicepresidente de la UIP, tengo entendido. De la FEPRINCO. FEPRINCO, perdón. ¿Cómo se hace discusión interna a nivel gremial, Beltrán, a la hora de plantearse ciertas batallas que dar y cuáles no dar, ¿verdad? Una de ellas es esta última que estamos viendo. Hay un consenso normalmente, hay un nivel de discusión, tienen voces disonantes. Bueno, yo creo que en estos temas que son así fundamentales, la posición siempre ha sido la misma. Como que hay un consenso que hay que respetar las reglas de la economía y los incentivos de la economía, y en ese sentido por eso rechazamos la condonación, porque creemos que trae incentivos perversos y que casualmente se repiten en los tiempos eleccionarios, digamos. Esto es moneda constante en tiempos de elecciones. Nosotros creemos que la solución va por el camino que nos planteaba el ministro, de dar una solución integral a la problemática de la agricultura familiar, buscar esa solución denodadamente, porque así como mencionaba el ministro, sabemos que tenemos una situación complicada en la agricultura familiar y hay que introducir a la agricultura familiar a la economía moderna. Filemón, el problema de usted es real. A ver, de que existe una deuda, existe, el problema es real. La crisis, digamos, de alguna forma, dentro de la pequeña agricultura familiar también está, por eso el ministerio plantea una solución, no la que ustedes piden, pero una solución, en fin. Mucha gente piensa que es una cuestión política y que abre una puerta para que todos los años se repita. Ustedes dicen que no. ¿Cómo hacer para que ustedes puedan hacerse entender a la gente y les digan, esta solución del subsidio es la correcta y no a la que se adecuaron ya un montón de agricultores también? Bueno, a ver, claro, y te la hecho ningún oñe. A ver, ministro, ya lleva, oye, ya pongo el refinanciamiento. Este pequeña cantidad. A no funcionar, yo veo la hora de llegar a la Paraguay. Veo de que tú y paraguayo hoy día en el estame o desconoceo la crisis política, social, económica hoy en el estame. A ver, ahí hoy a lo mejor o desconocer ando y cuál es la realidad de los pequeños productores. A llevar a tu isha, por toda la posibilidad, ahí lo mitad campesino isha, o vivía allí para asar a machete y ve un vapoa. Hoy cuál es la realidad. Entonces, orego upea la orego llega, la funcionaria, la oye ya puede que con refinanciamiento, oye cumplir el gobierno y firma con honraire, ni jamás lo mitad o donde. Cuando oye ya puede no cumplir. La cuatía y fácil la ya es más, pero la hecho oye va eres el mitad oye plaza. Cuando oye cumplir la no funciona. Aurero, hay solución la oye urea con angajina para la condonación. Pero no me están dando ya, pero la realidad a veces Aurero entender ahí la era. Es algo ahí hizo
va a ser un pequeño respiro y Catujahuay se lleva y a lo mismo pediré lo llevaré a ver la ley de emergencia de la agricultura familiar campesina a ver otro proyecto de ley que es el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina rojellata jina yepa y estratégico vea es una solución a la seguro agrícola a seguridad alimentaria la igore curoyua yepa lo yerure la cosa hoy la gente encoge y yepa no vamos a la solución y fácil la esa leña pensaba uno que tomba eso 5 10 millones 3 millones de gatos ahí ve paga eso pagar talanta y por un mercado ya no están algo contrabandista que hay ore de gatuiro y esa es responsabilidad del gobierno de gatuiro de conocer la gobierno la irresponsabilidad entonces veante con la oreguerúa siempre y allí para la con a campesinos que hago o potado o cuando nace motores heladera la hoy vea oye a la ley y claro y la representa solamente o debea o retirar plata o puruaco fue upea peguango ore la royerure ahora cuando oyerure y naspear ore celoso ore coa con ley oye aprobar sea inseguro oye aprobar taja oye ejecutar va ere porque los diputados del departamento donde Catuy hay personas humanas o de conocer la crisis o y valle y comunidad o de conocer vivir en Paraguay. Ministro, y después voy con Pedro, Felipe y Mariano. Sí, Toto. Filemón es uno de los ejemplos que el refinanciamiento ha funcionado. Él ha sido uno de los beneficiados con el refinanciamiento del año pasado. Se le ha exonerado 5 millones de guaraníes o 6 millones de guaraníes de su cuenta. Se le refinanció a 10 años de plaza con 2 años de gracia. Y él también, su organización, recibió 3.500 millones de guaraníes, que los cuales adquirió tractores, adquirió retroexcavadoras y camiones. Justamente la política de este gobierno es la tecnificación de la finca de los pequeños productores. Como nunca en ningún periodo de gobierno se ha invertido tanto en los pequeños productores, en equipamiento, en tecnología. Pero lógicamente aún falta mucho por hacer. En ese sentido, entonces, Filemón está mintiendo porque él ha sido uno de los beneficiados de este proyecto y él todavía le queda un año para un año de gracia para empezar a pagar su cuenta. Entonces, hay que hablar con verdades y no mentir. Pues yo creo que quiero preguntarle a Filemón si no es cierto que él fue refinanciado, si no es cierto que él recibió 3.500 millones, su organización que adquirió por ese valor tractores, retroexcavadoras, camiones, y que también tiene una protesta de sus propios asociados de que el manejo que ellos están usando en forma particular prácticamente. Sí. Pero cuando hay Catuiña desconoce, pero sí, a refinanciar, ahí suficiente. Hago Filemón a años miles de compatriotas, oyendo un sobre el refinanciamiento. Yo sé como dirigente de Catuí, Aguapuicero, a acompañar a ese compañero Cueva. El ministro siempre y ayer algo importante ya aclarar. Ese es un subsidio oye conseguía que ayer para 10.000 millones por la organización 3.500 millones. La única organización o solicitada pues sea que haber ministro presente por el presidente de la República ese don Filemón Pengo o falta producir amba ese presidente obrero producir está la machete cueja asada y veas Jaupeo parece a solicitar que refinance, que decir o sea plata el yuguajan ahora como productor la maquinaria, la única organización o 23 maquinarias en el estame. Ahora 2 años Ramose ahí lleva como presidente de la Organización Nacional de Cañicultores. La Organización Nacional de Cañicultores Agropecuarios es nuevo. Huereco 2 años de vida, Jaupea Vero, Huereco ya 23 maquinarias. ¿Cierto? Ahora no desconocéis, hoy mantenemos la queja. Diga, tú digo 8 departamentos, organización, Huereco y maquinaria. Antes que tú tenéis tractor, tenéis departamento ocupado. Algo ya entendían. Las quejas a la denuncia, o qué tal contra, porque tú hay que capaz de tener tractor,
oye, por donde tiene departamento, en Caaguazú hay 2 tractores. En Alto Paraná, hoy BTI, en Itapúa, hoy BTI, en Caazapá, hoy otro. Si Acapata, hoy BTI, departamento tan grande, BTI maquinaria, hoy mantenemos 2 ubitillas. Ahora organización es libre, es independiente. Orero con los reglamentos, hace años comprometida que es el presidente de la República. Juega con plata, orero retirada, vea, orero iguata, es la maquinaria. Ahora bolsillo y no geoguaysa, orero acá te ese. Upear es orero con la organización, ley y reglamento. Va esa para la maquinaria, oye puru, oye ña tende con la ese. De que tú ahí, hoy me ahí antes, ayer para Uberajala. O jugar ese orero acá en cero y puta haré y de provecho orero a pisar productor ve a upear hoy mantener orero upei se va a echar la lista de hoy mismo la orero denunciar pero orero pear o a ministro y cocuea venga esta y te ico pues a echar la lista pero hoy pear y cocuea la y que todo y purula y cocuea no hay nada que veo reclamado la organización pues a upei da hay organización pues va pero pear hay una organización que añonte oye puru, hoy puru sea hoy puru por orecola y reglamento. Hoy guardan la combustible o pagan a la chofer, oye mantener a la máquina. Entonces siempre peaje y ellos y poner a aclarar porque siempre la gente hoy moja lleva excusa señor ministro ya debo ya sobre la realidad o situación con Ana oír ejemplo se la añe. En el momento ya se trata ya voy por los documentos y que tú vayas demostrando esa la maquinaria que oye puru. Vamos a hacer un punto ahí para poder hacer una pausa, después seguimos con el programa, tiene que mencionar algo también el ministro. Las Concepción Burger llegaron, para toda la familia en su versión clásica, ustedes saben, para Felipe, que es el sábado compré. El sábado, sí, las de costilla, familia, que son para la parrilla. Mariana, que ya me dijo, está haciendo dieta para octubre. Estoy preparando para octubre. Bueno, sí. Concepción, a partir de ahora tengo que comprar las light. Claro, las light a partir de ahora. Y Pedro, la clásica para toda la familia, sobre todo que tenés largos fines de semana encerrado. Llegaron las nuevas Concepción Burger, hamburguesas 100% carne. Vamos a la pausa y ya volvemos. Sensations make me feel the pleasures of a normal man. Todas las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 6:50 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Bueno, ministro, y después voy con Pedro, porque después me van a sacar de esto a mí filo, si es que no les doy tiempo de preguntar. Digo. Para aclarar de vuelta todo, 18.000 productores fueron beneficiados con la ley de rehabilitación financiera por un monto de 80.000 millones de guaraníes. Entonces, Filemón miente cuando dice que no ha funcionado el proceso de refinanciamiento que se había acordado el año pasado. Así como miente cuando dice que el gobierno con machete, cuando él admite, acaba de decir, que su organización recibió por valor de 3.500 millones de guaraníes producto del acuerdo del año pasado y que adquirió maquinaria por ese valor. Entonces, cuando arrancaba decía con machete, con asada el gobierno, quiere cuando él, su propia organización, recibió por 3.500 millones de guaraníes y adquirió tractores, adquirió trabajadoras, teóricamente con la intención de mecanizar la producción para que no se vuelva a repetir las situaciones que están denunciando de la baja productividad por falta de un proceso de modernización de la agricultura que es la que está haciendo este gobierno. En el último año, Toto, y para toda la audiencia, el gobierno ha entregado más de 34 tractores con todos sus implementos, sembradoras, cosechadoras, para comité de productores, justamente apuntando al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina. Más de 720 invernaderos a lo largo de varios departamentos, 380 sistemas de riego, 497 pozos artesianos para que nuestros productores tengan tecnología y que hoy están trabajando en su finca a pesar de las circunstancias. Esa es la política y ese es el método de solución que plantea este gobierno. El refinanciamiento a plazos convenientes que están llegando a 10 años y con tasas inclusive subsidiadas que están entre el 6 y el 8%.
y que muchos de sus asociados fueron beneficiados. Y los que no fueron beneficiados, que él dice, es porque no cumplía con las condiciones del acuerdo del año pasado. ¿Y qué decían las condiciones del acuerdo del año pasado? Que tenían que ser deudas provenientes del sector productivo. Y si aquello que no cumplieron, nosotros queremos la lista de quienes no fueron beneficiados. Y que veamos entonces caso por caso. Así como el Banco Nacional de Fomento adquirió las deudas de aquellos productores que cumplían con los requisitos del acuerdo. Ya lo decía el presidente del Banco Fomento en otra ocasión, se recibió casi 2.000 carpetas. De esas se adquirió un poco más de 600. Las que no se compraron fue porque no cumplían con las condiciones del acuerdo. Entonces, sistemáticamente también, como él dice que queremos instalar algo, ellos quieren instalar que el gobierno ha mentido y nunca han rebatido los documentos. Acá yo traigo toda la carpeta con todos los beneficiarios. Estamos abiertos para debatir y discutir cuál de los nombres que está en este listado es mentira. Está en la página web del Crédito Agrícola Habilitación el listado de todas las personas cuya deuda han sido refinanciadas. Entonces, esa es la situación real. Es para que la gente entienda. Acá realmente hay una posición que ellos plantean, condonar su deuda sin tener siquiera la lista de los posibles beneficiarios. Porque el objetivo es sacar la ley para posteriormente hacer el listado y vaya a saber qué cosas se le va a plantear para formar parte de esa lista. Esa es la situación real. Y la posición del gobierno es clara. Estamos y dijimos siempre, la condonación no es la solución, no es la mejor vía. Va a ser perjudicial para los mismos productores, dejarán de ser sujetos de crédito y finalmente cada uno de los 7 millones de paraguayos terminaremos pagando un monto que no sabemos cuánto va a terminar, porque la ley es para todos. Y estamos hablando más de 200.000 pequeños productores. Y si estamos hablando de 51 millones por productor, multipliquemos 250.000 por 51 millones y a ver cuánto nos sale eso. Esa es la situación. El temor de muchos, de hecho, es que se abra, digamos, de alguna forma la puerta para que se puedan como decía un economista, yo decía la canilla, no, la represa se va a romper con esta situación. Entonces, la posición para la ciudadanía, el gobierno tiene una propuesta seria, responsable y realizable para buscar la solución de los productores que estén afectados, productores reales que estén afectados. ¿Pedro? No, es que la caja de Pandora se abrió con ese famoso rescate que hicieron de 16 millones de dólares a una azucarera. Ahí empezó y siguió. Porque los demás subsidios que se le hace, por ejemplo, al transporte, es porque hay algo a cambio. O sea, en fin. Por lo menos tangible, ¿verdad? Claro, acá, no sé, el señor Filemón es un empresario del fondo, tiene sus tierras. Pero bueno, yo quisiera saber si él le va a condonar la deuda a sus deudores. No creo. Pero bueno, tema siguiente, Aldo. Acá hay una situación similar que están viviendo los docentes. Miles de docentes no están cobrando sus salarios. Y yo no veo no entiendo por qué también desde el Parlamento no hay una postura también con respecto a esto. Porque se sabe, ahí es bien concreto, que fueron estafados. Pero, ¿qué pasa? O sea, si vos querés pedir la lista, y me imagino que el MEC te va a pasar la lista, porque eso sí están bien claritos quiénes son. El caso de los productores, acá tenemos 200.000, acá está 18.000, y hablando con ellos cotidianamente te das cuenta que aquel está por un caso, el otro, o sea, no es claro, ¿entendés? Mira, Pedro, a mí me encanta tu pregunta por lo siguiente, porque justamente vendría de alguna manera a contestar lo que acaba de decir el ministro, ¿verdad? ¿En qué sentido? Esta ley lo que hace, como dijo Mariana al principio, es facultarle al Poder Ejecutivo no solamente a aplicar, porque acá no tenemos que nosotros confundir los roles. El Poder Ejecutivo que va a tener el rol de aplicar esa ley, de hacer los filtros, ¿verdad? Y de disponer de la plata en caso de que suceda eso. O sea, dijo que se van a vetar esa ley. Pero fíjate vos, que ellos tienen la facultad de filtrar, aplicar, destinar los fondos, porque la ley les faculta a ellos exclusivamente y es su responsabilidad. Entonces, si vamos a traspolar a otros, digámosle, a otros casos, a otros rubros, o llamémosle lo que como quieras, el caso de los docentes es distinto, porque los docentes tienen ¿cómo decirlo? Un rubro o un ingreso permanente, ¿verdad? Sí. Y hay ahí, de alguna manera, una avivada de ciertos sectores financieros
que saben que ese docente va a tener mucho tiempo ese ingreso. Sin embargo, el campesino, en este caso el pequeño productor, es un cuentapropista. Claro. Es muy diferente y su vulnerabilidad es distinta. Aldo, el tema es el siguiente, que con los docentes vos puedes tener la lista, ahí nomás. Si apretás un botoncito en la computadora, te sale. En el caso de los campesinos, no. Entonces, la sensación que da es que quieren aprobar en general, que no saben cuánta plata es más o menos, y después a cada uno, traigan su carpeta. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no presentan antes la lista? ¿Cuál es la dificultad que tienen? Pero justamente, yo probablemente una pregunta que debamos trasladársela acá a los dirigentes, pero para mí ese no es un inconveniente, Pedro, porque acá dice la ley que será encargado de reglamentar, ¿y a quiénes? El Crédito Agrícola de Habilitación, el Ministerio de Agricultura, el BNF y el Banco Central del Paraguay. Ellos son los que van a poner los filtros, ellos son los que son responsables de hacer el control. Pero Aldo, ellos ya pusieron ese filtro con la rehabilitación financiera. Pero entonces, acá el cambio es que sí, van a hacer el mismo filtro, van a hacer la misma lista, van a hacer todo, pero están obligados a pagar. No, Toto, si no cumplen los requisitos. ¿Y cuál es la diferencia entre la rehabilitación financiera, que tiene el mismo mecanismo y proceso, y que finalmente cuando vean que son los productores a los que le iban a rehabilitar financieramente, acá les van a pagar? Entonces yo no veo por qué la resistencia, si coincidimos en el análisis. No, yo no veo por qué cambiar. Yo lo que no veo, Aldo, es por qué cambiar y pagar. Yo no veo la resistencia del Poder Ejecutivo, no la entiendo, no la comprendo. Porque acá va a tener que pagar, van a tener que sacar y pagar la deuda. Pero en este caso era refinanciarle una deuda. Esa es una diferencia abismal. Eso sí, en eso yo coincido. Una diferencia abismal. Ahora, esa es otra pregunta, que tiene otro razonamiento, otra lógica y otra respuesta, que vendría a ser más o menos la siguiente. ¿Qué hacemos con toda esa gente que genuinamente está trabajando y perdió su medio de vida? O sea, yo te pregunto, ¿acaso no es más caro que esa gente pase a formar parte de los cinturones de pobreza de las urbes, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es que no se le encuentra una solución. Claro, si no le encontramos una solución, por eso que viene pegado a Pero el subsidio no nos garantiza que ellos salgan del cinturón, no vengan al cinturón de pobreza. No es una garantía. Es más, por eso me parece que los puede impulsar porque al tener deuda cero, vienen a la capital, donde van a tratar de tener un ingreso diario porque ya no pueden ¿Sabe qué pasa, Toto? cultivar. No trabajaron desde el Parlamento, tenía que haberlo hecho también con el tema del seguro agrícola, pero hace años mismo que estamos acá, todos los días, cuando tenemos un problema, sí, el seguro agrícola, y pasaron los años. Ese es el problema, Aldo. Eso es verdad. A ver, ahí también hay que hacer una puntualización. Yo creo que el Parlamento no debiera de estar tocando este tema. No, total. Yo creo que no debíamos haber llegado a esto. Hace un año y medio hubo una manifestación muy grande y el problema no se solucionó. Y vamos a estar en la tirantez de saber si el Ministerio de Agricultura tiene razón o no con los campesinos, pero la realidad concreta es que el problema no se solucionó. Entonces, ¿qué hacemos en esa coyuntura? Nosotros lastimosamente tenemos que intervenir y vamos a intervenir porque la situación se puede agravar, ¿verdad? Pero finalmente cada uno con su responsabilidad. Felipe, y después Mariana. El ministro creo que quería la No, quería nomás responderle al diputado la propuesta al gobierno para que él comprenda para con los productores y que se aplicó el año pasado y hoy planteamos inclusive una mayor flexibilización de la ley 5527 plantea. Aquel productor que tenía una deuda, capital más interés, la ley 5527 borra el interés. Es decir, hablando mal y le condona el interés y hace que quede solamente la deuda con el capital y lo refinancia a 10 años de plazo con 2 años de gracia. Y no le impide que él vuelva a tener un nuevo crédito para empezar a producir porque más. Fue refinanciado y no subsidiado. Claro, más la rehabilitación productiva que plantea el gobierno, que disponemos de 82.500 millones de guaraníes para que ese productor, aparte de recibir la posibilidad de un nuevo crédito, reciba subsidio, pero en implemento, en semilla, en equipamiento, más la asistencia técnica al MAC para volver a producir. Esa es la propuesta del gobierno para con los productores. Y creemos que es la propuesta más seria, más razonable y más realizable, versus la propuesta de condonar, borrar en cero. ¿Y después qué va a ocurrir? Va a dejar de ser sujeto de crédito y va a volver de vuelta a pedir un nuevo crédito. Y va a volver a pedir también subsidio en implemento, así como ya recibió Filemón 3.500 millones el año pasado su organización para adquirir tractores
y que él en menos de un año, él ya viene y dice, no me funciona, él tiene 3.500 millones, tiene aproximadamente 11 tractores y él viene diciendo que esto es un fracaso, que el gobierno solamente le da machete, pala, cuando él recibió 3.500 millones para adquirir maquinarias. Esa es la situación real. Entonces, ese es el tema en cuestión de fondo. Entonces, el proyecto ha funcionado. Nosotros tenemos la lista de los 18.000 productores y nunca nos trajeron un solo nombre diciendo, no, Toto González, ustedes no lo refinanciaron. Porque así como decía diputado, tenía el filtro, tenía que demostrar que su deuda era proveniente de actividades productivas. Y el que no se le adquirió o no se le refinanció es porque no pudo demostrar, o si no estamos abiertos para que nos digan a quién no le refinanciamos que cumplió y no lo financiamos. Sobre todo porque esa ley está vigente. Está vigente. Y, perdón, para cerrar, nosotros planteamos al Senado la posibilidad de mejorar inclusive la ley 5527 que dice que las deudas vencidas al 10 de noviembre del 2015 es la que iban a ser beneficiados. Planteamos que vaya al 31 de diciembre del 2016 para ver una ampliación para que entre más productores y es que no fueron beneficiados. Claro, que tenemos una nueva carta orgánica del Banco Nacional de Fomento, la ley 5.800, que también le permite mayor flexibilidad en tasas y plazos que perfectamente podrían también utilizar los productores para ser beneficiados. Esa es la propuesta del gobierno versus la otra propuesta. Esa es la discusión de fondo. Felipe y Mariano. Ministro, en algún punto se dijo que no iba a haber nomás luego plata. O sea, la primera discusión fue esa, digamos, como argumento discursivo del Ejecutivo, digamos. Ahora surge por el camino, surge una propuesta de 82.000 millones, que usted me decía, ¿verdad? Digamos, en plata. No iba a haber plata para condonar. Eso era para aclarar. Ya rechazaban todas las teorías. No. Nosotros lo que rechazamos del primer momento, lo que rechazamos ahora y siempre vamos a rechazar es la condonación porque no es el camino. Bueno, volviendo a Sí, mi pregunta. es más, perdón, para redondearte. Sus organizaciones también recibieron, y yo acá 6.500 millones en proyectos productivos a 4.400 de sus asociados. Filemón puede preguntar, no sé si puede decir, sus asociados, ¿cuántos asociados Filemón recibió proyectos productivos, hermano? 250. Correcto. Esos 82.000 millones, ¿de dónde van a salir, ministro? Esos son fondos que tiene el ministerio disponible. Nosotros tenemos para proyectos que de hecho lo hacemos. El ministerio, o sea, el gobierno, hace subsidio, pero en implemento, te decía, 34 tractores. Esos son recursos que están disponibles. Entonces lo que queremos decir, bueno, Juan Carlos Baruja tiene una dificultad, tiene una deuda, utilizando la ley 5527, se le borra todo su interés, se le refinancia a 10 años de plazo, con 2 años de gracia, tiene la posibilidad de recibir un nuevo crédito y también recibir insumos y asesoramiento técnico para empezar a producir recién en el tercer año va a empezar a pagar sus cuentas. Esa es la propuesta del gobierno que, reitero, yo creo que es la propuesta razonable y la más realizable. Para Beltrán, ¿cuál es el impacto? Digamos, hace rato Filemón decía, ellos luego no saben, ellos luego no entienden porque, bueno, de algún modo están los productores que tienen mayor caudal económico, digamos. Entonces, ¿cuál es la visión, digamos, que tienen ustedes del impacto que esto va a tener? Si es que, ¿por qué la deuda de ellos nomás realmente va a traer un impacto, o la condonación de la deuda de ellos va a tener un impacto en el sector productivo en general, y cómo? Bueno, en primer lugar, el sector agrícola en general ha pasado por un ajuste muy importante. Todo el sector agrícola prácticamente ha refinanciado sus deudas en el 2015 por la caída de los precios. Esa es una realidad y el sistema financiero, digamos, acompañó ese refinanciamiento. La agricultura familiar tiene una característica especial, tiene el plan que el ministro mencionaba. Todos los agricultores que se presentaron y solicitaron refinanciación tuvieron su refinanciación, aquellos que calificaban según las normas de cada institución y del Banco Central. Una condonación impacta en la confianza y excluye a los condonados. Por eso generalmente se pide la condonación en nombre de algunas personas, pero se termina castigando a esas personas en el tiempo. Esa es la realidad y lo hemos vivido ya varias veces en el Paraguay, ¿verdad? Los que tenemos historia por los años que tenemos, no por otra cosa, sabemos lo que pasa cuando se condona. Pero en este caso incluso es de cumplimiento imposible. Primero porque no hay esos recursos, nadie puede fabricar esa cantidad de recursos de la noche a la mañana sin entrar en un proceso de un déficit que va más allá de lo razonable para un país que hoy se destaca por su estabilidad como un pilar de su desarrollo.
Pero además de eso, yo creo que la condonación nos lleva a excluir de manera permanente a la agricultura familiar de la modernidad y de introducirlos a la economía moderna. El riesgo que tenemos es que otros sectores empiecen a pedir condonación. Mencionaban a los maestros, pero detrás de los maestros hay un sinnúmero de funcionarios que no cobran nada. Pero ¿y los legisladores? Porque usted tiene también una visión, una lectura política. Los legisladores no entienden eso. No, yo creo claramente que esto es un tema político, no es un tema, no es solamente, hay una realidad, es cierto, pero se aprovecha la coyuntura política porque además si uno lee en detalle esa ley es de cumplimiento imposible. Se puede aprobar la ley en diputados, tenemos la opción de vetar, de que vete el Ejecutivo, y si por ahí, digamos, la ley finalmente es aprobada, va a ser de cumplimiento imposible, porque tiene varios artículos que son... En Paraguay tenemos la costumbre de hacer leyes y pensar que la ley es la solución del problema, cuando que la implementación operativa de la ley es la que soluciona los problemas. O sea, no hacemos planes, hacemos leyes, entonces al final las leyes resultan... y perdimos nuestro tiempo, ¿verdad? No solucionamos nada. Pero a Filemón le quiero decir que yo conozco la realidad, me paseo por el campo, hablo con la gente, en la Guaranime, hay que poner la necesidad de hacer la mitad, así que Filemón, ya en Ecuador, es para la agricultura familiar, de campaña. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes, Mariana, tenemos un consejo y después Pedro tiene ahí... Una invitación. El machete la pregunta, sí. Una invitación. Si todavía no fueron, aprovechen, porque todavía está en nuestro país el Cirque du Soleil, una aventura, una experiencia, un show para compartirlo y vivirlo realmente en familia. Es la primera vez de Cirque du Soleil en nuestro país. Tienen un despliegue fabuloso, las presentaciones realmente de primer nivel, el montaje, no se van a arrepentir. Las entradas están en venta en Red UTS, Cirque du Soleil en Paraguay. Tenés que estar ahí. Este evento, por supuesto, es auspiciado por la RPC y Unicanal. Vamos a la pausa y ya volvemos. Los combustibles aditivados de Barcos y Rodados mejoran el desempeño de tu motor para que al recorrer el camino solo te preocupes, Felipe, por manejar, ya que están desarrollados con aditivos multifunción que limpian las impurezas y protegen la corrosión de los componentes del sistema de combustible, otorgándole un mayor rendimiento y una mayor potencia y, por supuesto, protección a tu vehículo. Barcos y Rodados, te acompañamos en tu camino hoy y siempre, Pedro. Cada vez que puedas salir de tu casa, no olvides cargar en Barcos y Rodados. Cada vez siempre que cargo eso. Sí, adelante, Pedro, por favor. No, le quería preguntar a Beltramaki, en base también a lo que consultaba a Mariana. Perdón, y después responde Filemón, que yo me había comprometido, pero sí. Dale. Con respecto al impacto, ¿no? Al impacto de la condonación, en fin, decía también, va a ser de cumplimiento imposible la ley, etcétera, etcétera. Hay una forma de cumplir la ley. Seguramente a alguno le estará pasando por la cabeza. Porque la ministra dice, no hay recursos. No hay recursos. Que se recorte. Sí, tengo que sacar, por ahí tengo que sacar un plan social. O sea, alguien tiene que pagar esto. Pero hay gente que dice, ¿y por qué no imprimen? ¿Qué significaría esto? Porque está así. Hay algunos que están diciendo, oye, ¿por qué el Banco Central no imprime billetes para pagar este sector? ¿Qué significaría esto? Bueno, yo creo que eso también tiene otra ley, que la ley de responsabilidad fiscal, que pone un límite, digamos. Y aunque se violara la ley, terminaríamos pagando las consecuencias. Tenemos la experiencia de nuestros dos países vecinos que exageraron con sus gastos y terminaron con procesos inflacionarios y poco crecimiento, de lo cual no pueden salir hasta hoy día, ¿verdad? Yo creo que entrar en un déficit mayor al que tenemos, porque hay que recordar que tenemos años de déficit dentro de lo que la ley permite, pero pasar esos límites sería realmente catastrófico y perderíamos una de las, yo diría, principales ventajas que el Paraguay ofrece hoy al mundo exterior como atractivo para invertir, la estabilidad macroeconómica. Filemón, perdón, tenía comprometido y se me pasó hablando acá el permiso de Pedro. Sí, es importante, por algo, por eso retiramos la ley de condonación, ya cambiamos, ley de
ley de rehabilitación financiera para los pequeños productores de los días las demás condonaciones de ley. Filemón, vamos a cambiar el... Ahí está. Bueno, entonces, pego la... o golpea y te guía la... Está a pesar la condonación. Hacego a por andugo caraíbe. Escuela pigo no y la pronunciamiento, pero oye me ella, es un isojero, ¿verdad? Oye, me ella, a veces escuela la plata, combustible, oye sucia, ya a veces escuela para pedir no y la pronunciamiento. Pero no para ver la pronunciamiento al contra, oye me ella, es 87 millones de dólares a los empresarios. Ya no hay que ver la pronunciamiento, oye me guaré 15 mil millones de guaraníes, PTI empresario, oía Iturbe, de fábrica Iturbe Yara. Entonces, tengo que lo mitad ojear la campesino, oye tratado de otro lado. Pero sin embargo, a los empresarios, oye subsidiaran. Ningo, a ver, a lo mejor está la periodista que ella lleva o reporte de Osapucaya. Pero la y colegas que oye subsidiamos yo que ahí na vestiendo ese anda iba ahí pependa ahí porimo ahí la hay ningún problema vea se o llamaba y siempre la atención la campesino oreje apea onda ahí la orego por ejemplo hasta 51 millones por lo menos la hoy ya o sea media sanción pero upea y lo mitad está vego de vea 500.000 700, 1 millón, o yo debe a las 5 millones. La pequeño productor cuando hay créditos está ahí. Entonces, ellos tienen las 50 millones en general, oye, ya pota. Upei, oregola, ore celoso, jajina, upeares, ore la pelista, ore, ea veila, ore proyecto de ley, orero y CPA, veir o participase. Pues hagan masivamente la partido político fuera y operador político fuera ya ocurremos o ya por la lista hoy cota la condonación lo mitad no tengo tener ya ni condonata ñande la lista oye ya poma ahora tú luchago a vejina llevan ahí a pero a lo mejor hoy me la o recibimos la orden y na ha violado ayer para la operador político pues. Hasta inclusive la jasibea ore en la orea pisa campesino es un operador político o cobrarlo mitad a la ciudadanía a nie pellejo de calo pues pea ahorita sobre el control de las organizaciones ahora no permitimos ahí otra vez hoy esa condonación oye condonada veí ore pintura ore sacrificio pues empresario un merece ore solamente lo lleve allá upearejero allá a los pequeños productores hasta 30 hectáreas oreco upearejero controlar oreja ore celoso peareje ore preocupado porque orero inseguro oye aprobata oye ejecutata la plata cocara ahí y hacen dar bien y la ahí ponda ahí polla añade tamla moneda y la algo que a lo mejor alguna parte y nate cote upeaja ese ave a ver coñe chantaje ajina un se apisa tu ya mime o monguille y no ye pe atajasu y que a la tercera edad do cobramos ave y más ya la te copona me está cuidando humo a ver más la leche en la escuela. Digo, pese ya por la año con ciudadano paraguayo humilde. Es una persona humilde la cobraja o que ya a lo mejor va en la gobierno la peaje y o me debe tener mensajes a la ciudadanía. Pepun con a campesino que a causa penda pe cobramos a ver. Anda pese orero es o cobrar a la escuela. A migaja y oye me hace claro oye aumenta ve ya menos que oye hizo y que ahora ni jamás no permitimos hay como dirigente a ver pepe es la manifestada o pamaneja escuela ahora en día en la unión y cota los huevos pan la mitad escuelero cuida en teo la unión la gobierno pensado ya por la
ciudadanía allá. Entonces no creéis la plata hoy getañan en están, oye purúa getaití recursos o oregoro debe, oye ego ore la peña anduve hago para entender y la permítame o nacea y ya o debe más 25 años adelante y na reje guanaya. Entonces va ese picón de ahí Filemón, anda la plata. interrumpo nomás, porque sobre el punto nomás. Sí. ¿Por qué entonces usted no recibe un apoyo masivo de las otras organizaciones campesinas? ¿Cómo? Las otras organizaciones campesinas dicen, nosotros no creemos luego en la condonación. La FNC, por ejemplo, una historia de muchos años de tradición de lucha, ¿verdad? Te dicen, nosotros rechazamos la condonación y no se suman. Yo entiendo que eso a lo mejor ustedes pueden ser mucho más masivos. Sin embargo, vemos la misma gente, los mismos dirigentes, bien seleccionados, que apenas llenan una plaza. No, es tampoco que inundaron Asunción, ¿verdad? Sí. Pero entendés, Gube. A explicar también la Federación Nacional Campesina de ese allá. Sí. Bueno. Un miángola y dirigente que o vivimos para Guadalupe. Ando y veima la realidad de los campesinos. Entonces, o desconocemos. Voy hoy Pepe la Federación Guajina Orendie, pero la dirigente cuea. A ver, oye, es Marcial Gómez, oye, Teodolina Villalba, Adrián Vázquez. Cuera los dirigentes allá o nos guían la GIA de que cuera no compartí, pero a ver, y pueblo hoy a ver Orendie. Entonces, cuera o desconoce, una lástima que una organización Obercoa y trayectoria de muchos años lleva. O desconocer con Ana la federación gente que hay cuando yucay con Ana la helada que hay con dos perderla que hay que vender precio por ave que hay que o venderla y producción o ver con mercado. Entonces ella un dirigente y Jaisa. Entonces la pueblo otros en Daisa o Jesagina, pero la dirigente coape o vivía para Guadalupe hace ya doy vemos la situación, amo campaña pero no ante la federación y situación. Tengo que hacer una pausa después del ministro al siguiente bloque, por favor. Pedro, ¿tenés una recomendación de algo que vamos a hacer próximamente? Sí, se viene J Balvin. Sí, J Balvin se viene. Así es. J Balvin es uno de los mejores artistas latinos de la actualidad, con canciones como Yo te lo dije, Ahí vamos, 6 AM, Ginza, por ejemplo, que te gusta bailar tanto, sí, que siempre estamos bailando, por supuesto, y que escuchan en todo el mundo. Así que marca en tu agenda el 12 de agosto para seguir bailando con todo el reggaetón que a vos tanto te gusta, Toto, por ejemplo. Ahora ya sabes, 12 de agosto en el Jockey Club, bailamos con J Balvin. Sí, señor, entradas en venta en Red UTS, invitan Unicanal, RPC, Radio Disney y Radio Farra. Por favor. Y para los más niños hay una fiesta que se llega próximamente también. El 13 de agosto, Mojo Fest. La protagonista de Soy Luna, Carol Sevilla, junto a Lío Ferro, regresan a Paraguay para una gran fiesta por el Día del Niño. Y junto a ellos también estarán Nick y Dani Martins. Es un evento para toda la familia. Día del Niño con Carol Sevilla y Lío Ferro. Las entradas están en venta en Red UTS. Esto es el 13 de agosto en el Centro de Convenciones del Mariscal. Invitan la RPC Unicanal y Radio Disney. Vamos a la pausa y volvemos con la parte final del programa. Una recomendación que hacer. Ama Luna está en el puerto de Asunción con su enorme carpa azul y amarilla. Un espectáculo para toda la familia. Desde el 26, Ama Luna va a estar con 5 funciones más. Sí, que se graban las entradas en venta en Red UTS. Un espectáculo, les repito, para toda la familia. Fantástico. Vale la pena, ¿eh? ¿Te gustó todo? Sí, pues a mí me encantó. Fabuloso, Si realmente. pueden ir, de verdad, recomendado. 100%. Los días lunes descansa el circo y a partir del martes, de martes a domingo, hay funciones diarias y por supuesto los fines de semana hay doble función. Así que las entradas en Red UTS. Bueno, me dice el productor Elías, no tiene que ver con mi responsabilidad, que nos vamos retirando, así que ministro, queda pendiente también esto y le agradezco la presencia. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes siempre. Bueno, el trama que ha sido un esfuerzo de producción tu presencia hoy. Venimos ya insistiendo hace tiempo. Me costó bastante llegar, pero aquí estoy, así que a las órdenes siempre. Muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Sí, la verdad que es un tema que amerita muchas horas de discusión y estamos a las órdenes. Gracias por la invitación, Toto. No, por favor, y vamos a estar pendientes de lo que ocurre el miércoles. Filemón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Toto. Al compañero, que veía ya invitaciones que a ya aclarar algunos puntos a la ciudadanía. Ya vamos a hablar de Filemón con Elías y de algo que tenemos pendiente hacer. Nosotros vamos a reencontrarnos
Mañana. Están invitados los tres. ¿Invitas? Muchas gracias. Invitados bueno. los tres para mañana. Nos vemos Gracias. mañana. Vamos a Chao. estar acá.